La identidad de un país, una gran ciudad o un pueblo está condicionada principalmente por sus gentes. Será precisamente esta columna vertebral del pueblo de Bormujos, un lugar donde, a pesar de su cercanía con la capital, aún conserva parte de su tradición y su historia. Una historia que hoy recuerdan los vecinos de Bormujos con cariño, muchas veces producto de la tradición oral, y que dejan como aval el nombre de un gran número de calles, avenidas, plazas y haciendas para honrar la memoria de aquellos que una vez hicieron de Bormujos un lugar mejor. Es el doctor don José Pérez Vega, excelente persona que nació en Gelbes, hijo de un señor que tenía una tienda de ultramarinos. Su padre quería que fuera abogado y él decía que eso de contar mentiras como que no le iba mucho. Decidió estudiar medicina y por suerte pues eso sirvió para que se beneficiaran mucho de los habitantes de nuestro pueblo. Fue una persona muy entregada, muy capaz. Cuando enviaba a un hospital a un paciente iba prácticamente diagnosticado y sus colegas del hospital lo sabían porque era una persona que tenía un gran ojo clínico, era un gran profesional. Lo mismo atendía un parto con forceps, que arreglaba una fractura. Su mujer, Elisa, que también fue enfermera, pues le acompañaba muchas veces para hacer las curas, para atender partos. Fueron personas muy entregadas. Recuerdo que la mujer nos contó que a veces ella estaba más pendiente de los niños, que en las noches, digamos, ella estaba pendiente de los niños y él pues estaba por su lado dormido, pero de repente lo veía ella que se iba a poner los zapatos y le decía: José, ¿para qué te vas a poner los zapatos? Y dice: porque viene ahí uno muy ligero y ese viene a buscarme a mí. Sentía los pasos en la calle de una persona que iba a avisarle de que tenía alguien que estaba enfermo, ¿no? Y además, en esa fecha no había vacaciones, eran 24 horas y todo el año, porque no había quien los sustituyera. Era una vida muy dura, porque además tuvieron 10 hijos. 10 hijos y estaba para todo, era el típico médico de familia de antes, que entregado, paciente, muy religioso, muy espiritual, muy entregado. Le molestaba mucho la gente hipócrita porque era un cristiano de verdad, y él y su mujer hacían una auténtica labor de apostolado. La casa donde vivieron estaba en la calle José Luis Caro, que fue su antecesor, y ahí fueron agrandando la casa a la medida que iban llegando hijos. Que yo recuerdo que había muchas veces que aparecía una persona que en la consulta que no tenía posibilidad de pagarse una consulta privada. Y entonces él pues, le decía que se pasara por su casa, por su consulta privada, lo veía bien, le hacía su reconocimiento a través de la pantalla, como decíamos aquí, de los rayos X. Eso es. Y entonces, además no le cobraba, esa consulta no se la cobraba. Os voy a contar una anécdota. Don José era un hombre muy simpático, además de muy atractivo. Él era del Betis y cuando llegaba un enfermo, pues lo veía. Y al final le decía al enfermo: don José, ¿cómo estoy? Y decía don José: como el Betis. Ay, don José, pero si el Betis está muy malo. Dice: pero ya se pone bueno. Otra cosa era mucho de don José, que a las personas jóvenes, cuando íbamos así con la depresión de la juventud, en vez de darle pastillas, le daba un libro para leer. Recuerdo que el libro que me dio era El deber cumplido, de Samuel Smith, no se me olvidará nunca. Me sirvió y no necesité pastillas. En el año 1957 llegó a Bormujos don Aníbal González Campos. Tomando posesión de la administración económica de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación y a su vez la dirección espiritual de su feligreses. Perteneciente a una familia ilustre sevillana, pues era sobrino del famoso arquitecto Aníbal González, conocido en el lugar por su famosa obra La Plaza de España de Sevilla. Fue hombre muy recto,
muy recordado, como he dicho anteriormente, por los mayores, puesto que en aquella época la Escuela Nacional lo que hacía era guardar a los niños, no impartía cultura ni mucho menos, desafortunadamente. Afortunadamente hoy las cosas han cambiado. Dentro de una misma familia había rivalidad, porque uno eran los llamados aquí neveros y otros eran pelones, la Virgen de la Nieve y la Virgen del Rosario. Entonces él interpretaba que aquello era un mal social que había por culpa del tema de las hermandades. Había discusiones, no al extremo de pelea, no, eran discusiones. Lo mismo que ocurre en todos los pueblos del Aljarafe o de Andalucía, donde existen dos hermandades. ¿Qué ocurre? Pues que hay rivalidad entre una y otra. Lo mismo que en el fútbol, en Sevilla existe la rivalidad del Betis y del Sevilla. Pues exactamente igual. Y él interpretaba que aquello era perjudicial para la comunidad. Solución, anulación. Porque yo era un alumno de él, yo salía de mi casa y me iba a la suya. Él tenía allí una tabaquera llena de tabacos ideales, pero tabacos sueltos, y me decía así a mí y a todos: el que sea capaz de hacerse un cigarro con el papelillo puede fumar, si no, yo no le hago cigarro a nadie. Y estaba a lo mejor sentado con nosotros y llegaba una gitana diciendo: ay padre, que mire usted que la Guardia Civil ha cogido a mi marido, que tal y igual, porque en aquella época, desafortunadamente, si se perdía una gallina y pasaba un gitano, el gitano ha sido el que ha cogido la gallina. Y aunque el hombre no tuviera nada que ver con la gallina, echaba hasta la pluma por la boca. Entonces él inmediatamente se plantaba la sotana y salía al cuartel de la Guardia Civil a sacarse a gitano de él. Ignacio Moreno Ramírez. Él dirigió la alcaldía de Bormujos en dos etapas. La primera ya en el año 1934 y la segunda en plena guerra civil. Corrían tiempos muy difíciles, dada la escasez de alimentos y falta de trabajo, sobre todo en invierno. Los recursos municipales eran muy escasos y las necesidades de la población eran muchas. Los bormujeros de la época colaboraban con sus vecinos, como podían, o bien daban aportaciones en alimentos, o bien daban aportaciones económicas, cada uno, como buenamente podía, pues ayudaba. Entonces depositaron una lata que se hallaba en el ayuntamiento. Después de la guerra gestionó la búsqueda de algunos bormujeros, los cuales se daban por desaparecidos de la contienda. Hombre, a él le importaba, es decir, él era alcalde de la localidad. Entonces terminó la guerra y había muchísimas personas, no solo de Bormujos, de Tomares, de Castellar, de todos los pueblos, que se daban por desaparecidos porque había terminado la guerra y no había vuelto a su hogar. Y entonces él, dentro de sus posibilidades, hizo gestiones para localizar si en verdad estaban vivos o muertos esos ciudadanos de Bormujos que después de la guerra pues no habían vuelto a sus casas. Aquí en Bormujos había personas que permanecían ocultos, que él lo sabía, pero otro partido. O pertenecer al otro por partido. tener otra ideología. No vamos a hablar de partido. Pensaban de otra forma y entonces esas personas tenían que estar invisibles, porque de lo contrario había represalias. Ahí es lo que yo me refiero. Él sabía que existían y cuando le preguntaban, me imagino yo que diría, yo sé de un caso concreto de un señor que se lo llevaron, los falangistas, y cuando él se enteró, no se sabe con quién habló, lo cierto es que fue a Sevilla y se lo trajo otra vez a Bormujos. Y cuando se lo llevaron, no se lo llevaron para invitarlo a café. En aquella época no daban café. Durante la contienda,
había dos formas de mandar hombres al frente. O sea, o había una forma, pero necesitaban dos firmas. El comandante de puesto de la Guardia Civil de cualquier pueblo podía hacer una lista de hombres para el frente, la que a él se le ocurriera. Pero dicha lista era válida si la firmaba también el alcalde de ese pueblo. Entonces, el comandante de puesto de la Guardia Civil del momento le dijo: Ignacio, le traigo esta lista de hombres para el frente, para que usted me la firme. Él miró la lista, dice: ¿le importa a usted venir mañana? Dice: no. Al día siguiente se presentó al comandante de puesto. Ignacio, que vengo a recoger la lista. Dice: aquí está la lista, pero es que yo he hecho otra lista. Le contestó: si usted me firma la que yo he hecho, yo firmo la que usted me trajo. Y el primero que había en la lista que él había hecho era el comandante de puesto. Claro, le dijo: hombre, Ignacio, por Dios. Dice: no. ¿Usted me quiere dejar el pueblo sin hombre? No, vale. Usted me firma la mía y yo le firmo a usted la suya. Avenida de Juan Diego. Esta avenida es una de las más anchas de Bormujos. En ella se encuentra nuestro ambulatorio. Es tranquila, porque no hay ningún bar ni ninguna tienda, pero sí que suelen pasar bastantes coches. Su nombre lo conoce todo el pueblo, vamos, Juan Diego. Nació aquí en el 1942, conociendo el Bormujo de la posguerra, del hambre y de las necesidades. Así, jugando entre corrales, nació en él su conciencia social, que lo hizo militante del Frente de Estudiantes Sindicalistas. Alternó su pertenencia al TEU, Teatro Español Universitario de Filosofía, donde fraguó su carácter de actor. Con los estudios de interpretación que adquirió en el Conservatorio de Sevilla sobre los años 70, dio el salto a Madrid. Hombre de fuertes convicciones sociales, reconociendo siempre su origen humilde y siendo orgulloso de sus raíces. En su haber tiene importantes premios de interpretación, tanto en el cine como en el teatro. Es grande como actor, pero mucho más grande como persona. Estaba en casa de unos primos, ¿no? Una prima. Y resulta, pues claro, que le pagaban la academia, iba a la academia, pero nadie sabía que iba a clases de teatro, que iba a un grupo de teatro y que estaba metido en el teatro. Esto una. Yo lo conocí en el Café Gijón y la Puerta de Madrid de su casa. Yo creo que tenía de actores, no creo que de toda la colla que había, no creo que ninguno le faltara la llave de la casa de Juan Diego. O sea, todos tenían llave de su casa. Yo sé de una actora, de una actriz, que tuvo un problema, que se metió en la droga y que, vamos, estaba en la calle, no voy a decir eso, y que él la recogió y como eso muchas cosas. Yo, esto, antes de venir aquí, yo ya lo sabía porque ya tenía un contacto con él. O sea, quiero decir que es una bellísima persona. La gente del teatro le debe... De una avenida de un alcalde que se llamaba Antonio Reina Gómez. Este señor nació en Villalba del Alcor, en la provincia de Huelva. Nació el 26 de marzo de 1936, pero no llegó a Bormujos hasta pasada la guerra. Los padres tenían una tienda comestible. Ya veo que hay varios alcaldes que los padres también han tenido tiendas comestibles. Sí, son todos del gremio. Pues después de los primeros estudios que tuvo, pues empezó trabajando como técnico de electrodomésticos, televisión y radio. Cuando empezó la democracia, se metió en la vida política, ejerciendo como alcalde y estuvo hasta el año 1991. Ejerció una gran labor durante esas 3 legislaturas.
realizó muchísimas mejoras como el recinto deportivo, campos de fútbol, pavimentación, alcantarillado, levantó el primer ambulatorio con la colaboración de personas voluntarias y de forma altruista. Fue un luchador incansable para la igualdad social de los vecinos. Entre otras mejoras, pues firmó también el convenio para las instalaciones del Hospital de San Juan de Dios. Conllevó con ello muchísimos puestos de trabajo, generó la edificación de estas instalaciones hospitalarias y de una forma indirecta pues facilitó también la expansión urbanística en los terrenos situados en los alrededores del hospital. Murió de improviso a los 68 años de un ataque al corazón. En pleno del ayuntamiento el día 24 de febrero de 2005 y en honor a la labor ejercida durante su vida política, pues se le nombra la avenida Alcalde Antonio Reina Gómez, que está situada junto al Parque de la Alquería. Cerca del cementerio. Exactamente. Esta placita se la ponen a José Moreno en un pleno del ayuntamiento en el año 1979. José Moreno nació en Bormujos, de una familia humilde y trabajadora. Ya con 20 años de edad, ocupaba el cargo de secretario en el ayuntamiento del pueblo. Con tan solo 7 o 8 años pertenecía al coro de campanilleros de Bormujos y viajó a Barcelona en la exposición del 27. En 1940 se hizo cargo de la dirección del coro de campanilleros, adquiriendo gran popularidad. Grabó discos musicales. Fue director hasta su muerte. José Moreno tenía mucho interés por la cultura y eso le llevó a formar una compañía de teatro con hombres y mujeres del pueblo. Hombre culto, simpático, elegante, sencillo y amigo de sus amigos. Murió con 60 o 63 años. En la placa reza: a José Moreno el Espartero, hombre con gran interés por la cultura popular, 1979. Vale. Este señor, ya en su época, en el 1936, es secretario del Ayuntamiento de Bormujos. Este hombre es muy conocido en el pueblo, todas las gestiones lo hacía, ya porque el alcalde que entraba de turno probablemente se regía por el secretario, que en este caso era este hombre. Y la verdad tenía un don bastante grande y además era muy joven y sabía mucho. Y se ocupó desde luego también, como también le gustaba mucho el folclore y todo eso, era el director de los campanilleros de Bormujos. En aquella época fue en el año, en el 29, que es cuando fueron a Barcelona. Este señor nació en Sevilla en el año 1889 o 90. Era el dueño de la hacienda La Peregrina y estaba casado con doña Clemencia Escobar, que precisamente es una de las calles que todavía existe en Bormujos, que se la cambiaron el nombre en el 36. Don Manuel Piñar fue un industrial muy importante y reconocido no solo en Bormujos, sino también en Andalucía y España. En 1905 se hizo en Sevilla la primera exposición local de productos agrícolas. En 1921 había llegado a la hacienda La Peregrina el primer camión para uso agrícola y varios tractores provistos de arados y recolectores, etc., de la marca alemana Klektrag. El rey, don Alfonso XIII, amigo personal del señor Peñar, estaba de cacería en el coto de Doña Ana. Se enteró de los resultados que tenían en la hacienda y en compañía del archiduque Alberto y el marqués de Viana se presentó en Bormujos visitando el pueblo, la iglesia, se trasladó a La Peregrina, siendo recibido por los señores Piñar, conociendo in situ el funcionamiento de los primeros tractores que llegaron a España de excelentes resultados. Acudieron a este acontecimiento vecinos del pueblo que también vieron cómo funcionaban las maquinarias. El señor Piñar, el rey, le concedió el honor de ser caballero cubierto ante el rey y mantuvo una estrecha amistad. En 1928, don Manuel instaló la primera presa hidráulica de España
que se llevaría a la exposición del 29. Don Manuel Piñá fue un hombre querido por todo el pueblo. Atendía a las personas con necesidades y siempre contrató personas de Bormujos para trabajar con él. Fue un hombre inquieto, adelantado a su tiempo y generoso, de cuyas manos vino la mecanización del campo andaluz. Una calle que se llama Baldomero Gaviño, que desemboca en una como especie de una plazoleta donde hay un edificio que en una de las esquinas tiene un cañón insertado en el edificio. Y entonces es conocida por todos los bormujeros por la plaza del Cañón, pero que no es tal plaza, es una circuncisión de 4 calles. Estas son algunos de los vestigios de nuestra historia engarzados en la trama urbana del municipio, pero hay mucho más. Nombres como Baldomero Gaviño, Leonor Gaviño, Pablo Cozo Calero, Doña Pilar y un largo etcétera que a día de hoy evocan la esencia última de un municipio, de su gente, de un modo de vida del pueblo de Bormujos.